Bueno, este vídeo lo voy a hacer para reemplazar uno que había hecho el domingo en directo con el grupo de Telegram y que había dicho que lo iba a subir al canal de YouTube. Entonces, este que voy a hacer, en el que voy a volver a explicar un poquito, esto está explicado hace mucho tiempo, pero es un tema que la verdad es un poquito complejo, que la confusión que hay entre el origen divino, por decirlo de alguna manera, que es el origen monádico que nosotros tenemos, y el origen cuando nosotros entramos en los emplazamientos en los distintos planetas dentro de las distintas realidades. Me prestaron esta porquería de pizarra, la intenté limpiar lo más que pude, pero no mucho, no le sale mucho las manchas estas que tiene, pero voy a intentar escribir aquí, a ver, no sé qué tan claro esto se vea. Voy a escribir ese grande. Esto no se ve un carajo. Origen monádico. Origen en este caso vamos a hablar del origen humano. Vale. Para poder explicar este tema hay que entender que arriba, bueno, no es arriba tampoco, ni es abajo, ni es adelante, ni es atrás, pero se tiene en cuenta que está el creador. El creador, que nosotros lo personificamos como un Dios, realmente no existe. No existe en la creación un ser homínido como nosotros, de barba blanca, allá en el cielo y todo eso como nos han pintado a través de todo lo que nos han metido las religiones y demás, que Dios es un ser como nosotros, porque hay una mala interpretación cuando en los textos sagrados se dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces uno se dice, pues, si yo estoy hecho a imagen y semejanza de Él, si Él se asemeja a mí, se parece a mí, yo soy un humano un homínido de cabeza, tronco, extremidades, pues Él tiene que ser de cabeza, tronco, extremidades, y no tiene absolutamente nada que ver. Cuando se refiere a que está hecho a semejanza, que nosotros estamos hechos a su semejanza, quiere decir que prácticamente nosotros somos una parte de Él, que nosotros somos una proporción de Él mismo, independientemente de la forma que tenga. Entonces, ese creador es energía suprema, energía que puede estar en la materia, en la antimateria, en la no materia, lo que a veces la gente interpreta, por ejemplo, cuando dicen que hay donde no hay absolutamente nada y donde no hay nada vacío, en ese vacío también está contenido Él, en absolutamente todo. A partir de esa entidad que es absoluta, es que a medida que empieza a gestar o a generar movimiento, entonces de esa energía, de esa fuente, empiezan a desprenderse cosas. En la medida en que se van desprendiendo cosas de esa fuente, empiezan a suceder eventos que hacen que se distingan unos entre otros de una manera u otra, y entonces, como son parte de Él, y Él tiene absolutamente en Él o en ella, en la creación, en el todo, están contenidas absolutamente todas las manifestaciones de todo lo que cualquier ser que exista en el universo pueda contemplar. Si nosotros, llegando ya al punto en que, por ejemplo, existimos nosotros, tenemos una conciencia, tenemos pensamiento, tenemos mente y podemos imaginar, soñar, pensar, tenemos que entender que si todo parte de Él, la consecuencia de que nosotros seamos lo que somos actualmente depende de ese proceso, desde ese proceso original. Entonces ahí podemos hablar que hay entidades
que en función del momento en que hayan sido creadas y del momento en que se encuentren actualmente, habrá unas que tienen más desarrollo que otras, más capacidades que otras, más facultades que otras, más conciencia, menos conciencia. Y esto obedece únicamente que a partir de que sale de la fuente cualquier cosa que sea, a medida que va transcurriendo dentro de nuestro marco temporal espacio-tiempo, se van sucediendo cosas que va haciendo que se fusione la energía, que se concentre, que se disperse, que se mantenga, y en función de las realidades por donde vaya pasando se van manifestando cosas completamente diversas. Por ejemplo, yo cojo una hoja de un árbol y cojo un huevo y cojo un pájaro. Las tres cosas son exactamente iguales porque están hechas de energía. Lo que ocurre es que cada una de ellas pues tiene una manifestación completamente diferente, porque cada una de ellas está en un momento distinto de la realidad. ¿Vale? Esto yo entiendo que es complicado. Ahora que te veo eres muy parecida. Ya te mostraré la foto. Es que tengo gente hoy aquí. Ya te mostraré la foto. Pero te pareces un montón. Yo sí decía, ¿a quién se me parece? ¿A quién se me parece? Hay una chica en Colombia, en Medellín, Estefanía, que tú tienes muchos rasgos de ella, bueno, son muy parecidas. Y hasta ahora caigo, yo decía, tengo que caer. Bueno, yo siempre meto tontería. Entonces, en ese proceso en el que la energía suprema se empieza a dispersar, a expandir, hay un momento en que de esa misma energía se conforman una cosa que se llama las mónadas. Mónadas. Mónada es una, mónadas hay muchas creaciones a partir de esa creación de ese ser supremo, que es un poquito respondiendo a la pregunta que hacía el domingo Silvia, de Perú, Silvia Cogorno. Y siguiendo en su expansión, ese mismo ser que se expande, después se expanden, hay muchas cosas más que se expanden, o sea que se forman a partir de él, pero nosotros vamos a centrar solamente ahora en las mónadas, que es una de esas manifestaciones de esa realidad absoluta, son las mónadas. Las mónadas a su vez, entonces, todo lo que se conforma a partir de que él se expande, en el momento en que esa cosa que está conformada se expande, sigue siendo la expansión del mismo. Fácil, ¿no? Bueno, y si no, pues un poquito de espera otra vez y otra vez hasta que le entre. Es normal que haya cosas que uno dice, bueno, todavía no, pero bueno. Entonces, es decir, si yo proyecto mi energía y la proyecto en algo, la proyección energética de eso que yo creé contiene también mi proyección. Entonces yo me proyecto en algo y ese algo se proyecta, entonces yo me sigo proyectando en ese algo. Y en eso que ese algo se proyecta quien lo hizo y yo, y así sucesivamente. Entonces, por eso dice que no hay absolutamente nada que escape a Dios, que no hay absolutamente nada que no haya sido manifestado directamente por él. Por ejemplo, cuando dicen que ni siquiera la hoja de un árbol se mece sin la voluntad de Dios, están interpretando que esa hoja de ese árbol tiene la misma frecuencia del Creador. Yo genero frecuencia y absolutamente todo lo que parte de mí, independientemente de donde esté, cada vez que eso vibra en frecuencia y yo vibro en resonancia y en conjunción con eso. Entonces, a partir de las mónadas, que es el tema que realmente a nosotros nos interesa, voy a primero explicar bien, volver a explicar lo de las mónadas. No, es un rollo esto. Esto no. Ni borra, ni nada. Bueno, estos rotulados. Debe ser porque no son de tiza, sino que son son de thinner. Esto se debe borrar con alcohol, no se puede borrar con esto. Si lo dejo, no necesito que después se manche.
Los de tiza, uno escribe, el alcohol se evapora y queda la tiza, y luego hace así con el dedo y cae. Entonces voy a ir con suma precaución, porque si todos los tres son tienen como lo que usan las mujeres para el barniz de uñas. Entonces, una monada es una proporción de esa energía. La mónada, a su vez, explota y se expande. Todas las partículas de una misma mónada son los fractales. He puesto muchísimas veces el ejemplo del jarrón. Yo tengo un jarrón, me quedó muy bien dibujado. Si ese jarrón se me cae a mí y se divide en trozos, cada trocito de ese jarrón es un fractal. Entonces el jarrón se cae y se rompe. Entonces cae un trocito por aquí, otro trocito por allí, otro trocito aquí, otro trocito allí, otro trocito allí. Todos los trocitos que conforman este jarrón son una mónada y ellos se llaman fractales. Aquí mucha gente confunde fractal con alma y aquí es donde la cosa se empieza a complicar, porque un fractal es un trozo de una mónada, es un trozo de energía, ¿vale? Luego hacemos lo de las preguntas. Entonces digamos que hablemos de realidades. Yo voy a colocar como unos cuadritos así de colores, no tenemos sino 3 rotuladores. Bueno, 2 rotuladores, porque sí. Sigamos colocando así. No voy a hablar de planetas, sino voy a hablar de realidades. Digamos que cada cuadrito que yo estoy intentando dibujar aquí en principio están vacíos. Cuando se fractaliza una mónada, trocitos de esa mónada pueden caer en esta realidad, pero también pueden caer en esta realidad, pero también pueden caer en esta realidad, en esta y en todas las que existen. Y a su vez, si se expande otra mónada que esté aquí, esto ya también lo he explicado. Entonces, en esta misma realidad donde cayeron trozos de esta mónada, pueden caer de esta, y de esta, y de esta, y así sucesivamente. Para que sea más entendible, lo voy a hacer también con el rojo, ¿vale? Y digamos que hay otra tercera mónada por aquí. Después yo no sé cómo vamos a borrar esto. Y digamos que esta mónada también se dispersa. Entonces, en esta realidad cae aquí mónadas de estas, aquí y aquí. Una determinada cantidad de mónadas. Cada mónada se puede expandir en la misma cantidad de veces. Hay alguien que habla de 144, de 144.000 y etcétera. Pero realmente nosotros no podemos saberlo porque los números fueron creados a partir de las realidades, no antes. Entonces yo no puedo contabilizar algo que viene de atrás. El humano siempre intenta darle de alguna forma como explicación lógica a todas estas cosas, pero así. Entonces digamos que esta realidad es el planeta en que nosotros nos encontramos. Entonces en este planeta han caído trozos de diferentes mónadas, por cuanto el sitio en el que yo vivo, el planeta en el que yo me encuentro, yo lo comparto con mónadas, con fractales de mi propia mónada y de otras mónadas. Teniendo en cuenta, eso para responder nuevamente a Silvia, que en el cuadrante, en el trocito del cuadrante del multiverso en que nosotros nos encontramos, todas las mónadas que vienen a caer aquí, los fractales de almas, corresponden a mónadas que están en la misma frecuencia. Por tanto, en mi realidad, yo no puedo
interactuar con fractales que correspondan de unas mónadas que sean, este planeta es un planeta chungo, o sea, de dualidad muy potente, pero generalmente la frecuencia que se maneja es relativamente la misma, porque esto obedece a proyectos, no sueltan cosas en sitios donde la frecuencia no se corresponda. Por eso nosotros podemos recibir visita de seres, ya en este caso entidades que comportan dentro de sí una mónada, que caen a una realidad en que estas razas, por ejemplo, ya vamos a hablar después de todo esto, son regresivas o son dominantes o algo, y se puede generar caos entre una y otra. Dentro del caos que hay en un planeta como este, hay una jerarquía y hay una organización y hay un montón de cosas que se tienen que cumplir. Entonces, porque ella me preguntaba que si existía la posibilidad que hubieran fractales dentro de nosotros de mónadas que fueran, no puedo decir malas, pero todo realmente lo que obedece es a una programación. Voy a explicar esto porque es importante. La mónada, ese fractal, en que se rompe ese fractal, que es ese trozo de esa mónada, no sé qué inventarme yo con esto, pero esto es terrible. El negro borra mejor. Voy a seguir trabajando con el negro. Bueno, mejor. Tuviéramos alcohol o ese barbillo de las uñas. Bueno, voy a explicar este trocito. Un planeta es una estructura. Hablemos de la Tierra. La Tierra es un planeta que es una maqueta, que hemos hablado que es sintética, porque tiene biología, o sea, es natural, y a la vez la han manipulado, la han terraformado, la han cambiado. Entonces es una fusión entre una cosa natural y una cosa artificial. Los planetas tienen alrededor de ellos, como decir, un manto de energía eléctrica y magnética. Y este manto, que es un software, los software son los programas, ¿no? Los hardware son los componentes. Pues él realmente es un hardware electromagnético que compone un software que es un programa. Entonces, cuando los fractales de alma entran a un planeta, cogen la frecuencia del programa que se maneja en ese planeta. Entonces, independientemente del sitio de donde vengan los trozos de fractal, automáticamente cuando entran aquí, todos automáticamente entran dentro de la misma programación relativa, porque hay muchísimas cosas que pasan dentro de los programas, pero hay unas cosas que se respetan. Entran de diferentes orígenes, pero todas van a conformar y van a participar del mismo programa. Entonces, tiene que ver mucho la parte electromagnética que se maneja o que maneja el programa, el software de ese hardware que está anclado a ese planeta. ¿Vale? Hasta ahí está más o menos entendido, ¿verdad? Bueno, entonces, hasta aquí no hemos hablado de alma. Es energía eléctrica y magnética. Una vez se fractaliza, esto es una cuestión que nosotros no la podríamos medir. No hay absolutamente ningún instrumento que pueda medir en el momento en que se fractaliza o se rompe una mónada o se dispersa o se genera a partir de sí, que explota. La frecuencia de la mónada contenida en un único recipiente
cuando está completo en origen, tiene una cosa que se llama el origen monádico. Automáticamente ella se rompe y se fractaliza. Ya no es una unidad como tal, una unidad sellada como tal, sino que se convierte en un trozo que es un fractal. Y ese fractal, que es como un trocito, digamos un trocito de este cristal de ella, entra a formar parte de un proceso que tiene que suceder para que ella cambie su estado y pase a ser un fractal de alma o alma. Y se sucede cuando se decide que va a participar de un proyecto, empezando a caer estos trozos en esto que nosotros llamamos planetas, en las diferentes realidades. Es una cuestión difícil de comprender, pero así funciona. Cuando la mónada está completamente íntegra, no podemos llamar, no, ahí no hay almas, ahí es solamente energía. Cuando ella se expande y la intención desde la fuente es que esos trozos, esos fractales de mónada van a participar de la experiencia, entonces es cuando su vibración cambia, cuando su frecuencia cambia y empiezan a ser fractales álmicos. Los fractales álmicos tienen una gran particularidad y es que son los únicos que pueden entrar en organismos independientemente de la biología que tengan los diferentes sitios o diferentes planetas en las diferentes realidades. En el nuestro, por ejemplo, los fractales que entran absolutamente en todos los cuerpos biológicos que ya han sido preparados, como nosotros los seres humanos, como los perros, como los gatos, como los caballos, como los delfines, las ballenas, las orcas y los árboles. Todo lo demás puede contener fractales que no se corresponden a fractales de origen monádico. Por tanto, no participan en este proyecto, pueden interactuar con nosotros, pero no participan dentro del mismo proceso. Entonces, por eso, yo no puedo decir que un animal inferior tenga alma, que una lechuga tenga alma, que un trozo de algo tenga alma, pero sí aquellos donde ya está establecido, ya está prediseñado, ya está acordado que pueden venir, que pueden entrar fractales de alma en el proceso álmico. Y es lo que ya para terminar voy a explicar, porque en resumen solamente aquí era decir, la charla no era sino de esto, hay materia como para años de explicación, pero no le voy a meter más historia porque esto es para uno volverse loco. Si la gente no lo sabe digerir, esto es difícil, es muy difícil de interpretar. Entonces, cuando un fractal ya está claro que cuando está, es decir, cuando está en su origen, se llama mónada. Cuando está todo integrado, es una mónada. Cuando un trocito de esto se dispersa, es un fractal de la mónada, y cuando ese fractal cae en una realidad donde hay un programa informático para el desarrollo de la vida, entonces es cuando pasa a ser un alma.
aquí, esto es dificilísimo de interpretar, pero yo no puedo considerar que aquí haya vida, como nosotros la tenemos resuelta. No hay vida. Existe, pero no está manifestado en la vida. Esto es jodido de entender, pero así es. Entonces, ¿cómo? Porque ese es el error. Si yo pensara en Dios como en un ser biológico, ese ser en sí ya tendría que haber pasado por todo este proceso hasta generar la vida. Es como cuando cuando un ingeniero informático maneja datos, algún lenguaje. Yo recuerdo que había, no sé si recuerdan algún nombre de algún lenguaje de estos de los informáticos. BASIC, no sé qué rollo, eso que eran punto, raya, no sé qué rollo. Mientras el informático en sus libros y antes de programar un analista de sistemas, un programador, solamente manejan códigos. Cuando ellos esos códigos los fusionan o los manipulan entre sí para manifestarlos en algo, en algún programa, es cuando esto cobra una realidad que para nosotros es entendible. Yo no puedo coger un libro de un informático donde hay todo este lenguaje de signos y todo eso y poder interpretar, sino hasta tanto él me entrega el programa hecho, ya desarrollado y montado. Es que yo entro, meto en el disco duro, lo que sea, y entro y puedo decir, mira, esto es un gráfico, es una ilustración, es una casa, esto es un trabajo de un arquitecto, es música, es un diseño y todo esto. Entonces ahí es cuando nosotros realmente llamamos esto como la manifestación de la vida. La vida es el sitio o es el umbral en el que se manifiestan los fractales álmicos para experimentar este juego que nosotros llamamos vida. Entonces, cuando este fractal entra en una realidad para que se manifieste en la vida, ¿qué tiene que pasar? El alma, porque ya entra en esta realidad, necesita ocupar un cuerpo físico, en este caso humano, homínido, y este cuerpo humano homínido, ¿vale? El alma tiene que entrar en un cuerpo humano, y este cuerpo homínido tiene que haberse formado a partir de la relación sexual de padre y madre que generan un embrión en el cual esta alma va a emplazarse para nacer en la vida. Por eso, ¿qué pasa? ¿El papel del dulce que comen? No pasa nada, pueden hablar y todo. Yo dije que yo estaba acompañado. Para nacer la manifestación de la vida. Por eso, aquí llegamos a la conclusión, que cuando un alma no está empasada en un cuerpo que esté vivo, pues está muerto. Pero muerto para nuestra realidad, para nuestra experiencia. Sin embargo, esa alma, o ese alma, voy a hablar de las dos maneras, está manifestado en otra realidad que no es la nuestra. Por eso nosotros, cuando un alma abandona un cuerpo, en nuestra realidad ha muerto. Recuerden, los que ya llevan más o menos tiempo, porque los nuevos, por eso ustedes son más abiertos, porque no están entendiendo una mierda, no pasa nada, ya irán entendiendo progresivamente. Pero los que ya llevan tiempo conmigo, ya podrán entender esto que yo he explicado. Esto es un desgaste, intentar correr con esto como barbaridad. Ya interpretan esto de lo que yo he hablado siempre, y es que el alma es un recipiente, es un vaso contenedor. El fractal, ya sabemos lo que es. Cuando se convierte en un alma,
Voy a abrirlo con un vaso para beber. Este vaso yo lo puedo llenar de información, en este caso, por ejemplo, de líquido para beber, lo que sea. Ese vaso solamente se llena de información cuando está emplazada dentro de un cuerpo humano. Si el alma está fuera de un cuerpo humano, no puede manifestarse en la realidad porque no está nacido. El alma como tal, fuera del cuerpo, es un recipiente que puede contener información, pero que generalmente está vacío. Con lo cual, cuando el alma entra a un cuerpo y ese cuerpo está manifestado dentro de una realidad, digamos que este es un habitante del planeta, este habitante está anclado a la Tierra y está anclado a esto que hablamos antes, que es ese programa informático que está alrededor de la Tierra, de ese manto, que está conectado a una frecuencia. Ese ser, digamos que aquí tiene el alma, ese ser, esto le pone una programación que es la mente. Debería haberlo hecho con rojo. La mente, aquí está el alma, este es el cuerpo, y la fuente. Recuerden que comenté antes que la fuente es consciente de absolutamente todo lo que sucede con su creación y hasta la hoja más de un árbol se mece. Entonces toda esa conexión que hay de la fuente y todo esto es lo que nosotros llamamos, ¿alguien sabe? Está implícita aquí. Eso otro cuando hablamos del cuerpo, alma y... Claro, muy bien. El espíritu. El espíritu es la conexión divina entre cuerpo, mente, alma, esa fusión y la conexión con esa fuente. Esto es así. Cuando el alma empieza a ser alma, me cago en todo con esto. De verdad, sobre todo el rojo es que es una mierda, el rojo este. Pero tengo que usarlo como para diferenciar un poquito. Bueno, va. Siempre en todos los sitios donde yo he usado pizarra, ¿sí o no? Siempre he tenido este play que empieza la gente, ¿y por qué no compra un borrador? ¿Por qué no le dan no sé qué? Esto no lo compré yo, esto estaba aquí, pero es igual de caótico todo. Entonces, los vasos, los recipientes contenedores, y justo voy a escribir con el rojo, que voy a borrar. Ya sabemos en qué momento se forma de un fractal pasa a ser contenido, a ser realmente un alma, a registrarse como alma. Vale. Cuando de la mónada cae por primera vez un trocito a una de estas realidades, es cuando este fractal hace enter, porque se manifestó en la realidad por primera vez. Cuando él se manifiesta por primera vez, ¿qué quiere decir? Que nace a través de un cuerpo, por primera vez, el primer registro que tiene esta alma es lo que nosotros llamamos origen álmico, que no es lo mismo que el origen divino que tiene ella cuando está enamorada, cuando es un fractal. ¿Qué es la diferencia que siempre hay? Porque me dicen, David, ¿cómo es posible que tú hables que tú tienes origen, por ejemplo, en Sirio A,
sí, y entonces la mónada tuya, entonces yo les digo, yo tengo mi primer registro de vida en Sirio A. Digamos que esto es Sirio A. Tengo más, tenemos todos más. Entonces resulta que yo encarné por primera vez en Sirio A. Y encarné 400.000 veces en Sirio A. Ocupé cuerpos, nací, tal, no sé qué tal. Cuando yo llevaba un montón de encarnaciones en Sirio A, mi frecuencia me hizo, hay vida, por ejemplo, en Venus. Hay proyectos interesantes en Venus. Entonces, David dejó de nacer en Sirio A y empezó a... ¿Se acuerdan que les expliqué que hay como unos umbrales por donde pasan las almas antes de tal? Uno hace escuela y se programa para empezar a nacer en un proyecto que yo, por ejemplo, escogí en Venus. Y entonces digamos que yo nací N veces en Venus. Si yo tenía registro de memoria, yo podría recordar encarnado en Venus que mi origen no es venusino, sino que es siriano. Resulta que yo dejo aparcado el proyecto también de Venus. Podría regresar a Sirio y continuar con mi proceso, pero dicen, nos pintan una maravilla, que es pura mentira. Hay un planeta súper espectacular donde se puede ir a hacer el amor, a disfrutar, a comer, a jugar fútbol, a ver, tal, que se llama Tierra. Y uno dice, pues yo quiero. Entonces deja apalancado o aparcado también su proyecto de Venus y empieza a nacer para seguir experimentando en la Tierra. Pero ya sea de donde yo tengo mi origen álmico o de los planetas donde yo haya nacido, recuerden los que llevan tiempo aquí que hemos dicho que uno no viene a nacer por nacer, sino que todo esto es porque uno quiere hacer escuela y aprendizaje y demás. Entonces, ¿qué pasa? Hago la plata con este borrador. Recuerden que nosotros tenemos, el alma es un recipiente. Cada vez que el alma contiene información, el alma se va llenando de información durante la vida. Cuando el alma muere, la información de la que he visto registro el alma, que queda registrado en los discos duros que tenemos nosotros en el cuerpo, cada alma individual tiene un sitio donde ella descarga toda esa información, como que hace un backup, un vaciado de memoria. Porque si el alma nació en una realidad, guardó una información y naciera en otra realidad, sería un caos. Porque primero tú recordarías todo lo que has vivido en las vidas anteriores y sería completamente caótico. Y eso todo tiene una razón de ser. Está explicado en un montón de vídeos para que los quiera ir a ver allá. Entonces, yo llego, esta información del alma se vuelca en un disco duro y yo voy llenando las celdas de información de cada encarnación. Vuelve y se borra esta cosa aquí, independientemente de los planetas donde yo nazca. Yo tengo almacenada la información de todos los planetas en los que yo he nacido, porque es mi registro álmico individual. Entonces yo, si pudieran, que se puede, estaría dividido por frecuencia las experiencias que he tenido yo en la Tierra, en Sirio, en Marte, en Venus, en Saturno, en Casiopea, en Orión, en Antares, en Altair, ¿vale? Y esto se llama el gradiente álmico, que es todo lo que yo he acumulado, como cuando una persona estudia, pues claro, alguna mierda le tiene que servir, sabe cada vez más, se comporta diferente, es más, bueno, uno se ponen enchalados, de tanto que sabe uno, a veces se les conecta, se vuelve loco. Pero generalmente la gente que tiene más bagaje, que ha viajado más, conoce más, tiene mucho más temas de conversación que una persona que ha ido a la esquina. Todo eso es el gradiente álmico. Y el gradiente álmico, a medida que yo voy subiendo de nivel,
me faculta la posibilidad de encarnar en realidades muchísimo más interesantes, donde hay más capacidades, más posibilidades, donde yo puedo desarrollar proyectos, donde yo puedo hacer lo que se me dé la gana. Entonces, cada vez que yo desencarno en esta realidad, vengo y sigo llenando la información de mi disco duro. Se supone que cuando nosotros terminamos, nos graduamos, ya no participamos de este proyecto. Y lo voy a aclarar, porque todo el mundo, ¡ay, pero cómo así! No y sí. Por ejemplo, en el caso álmico mío y de otros muchos que hay, nosotros ya hicimos absolutamente todo el proceso. Entonces, cuando yo logro esto, yo doy un salto ascensional, porque ya hice, porque esta pregunta, esto es para respondérsela a la chus, el dolor de cabeza eterno que tengo yo aquí en el después me va a decir de todo. La chus siempre sale preguntando maricadas, pero bueno, interesantes. Es decir, independientemente de mi origen e independientemente del aprendizaje que yo haya hecho en diferentes planetas, cada vez que yo llego a un determinado punto de gradiente, yo salto de una dimensión a la otra. Pero puedo estar encarnado en Sirio en 3D, cuando yo termino todo 3D, si estoy en Marte, pues entonces yo me gradúo en 4D, en Marte, tipo sigo, y entonces, ¿qué pasa? El ser biológico, el ser álmico, que ya tiene todo esto, va a ocupar cuerpos en los que en este momento la realidad esté en aquello que yo ya he logrado. Yo no voy a estar en 11D y me voy a ir a un planeta donde la vibración es 3D, primero porque ni siquiera quepo en ese planeta. Se supone que en este planeta existe la posibilidad de que nosotros compartamos, estando nosotros en 3D, con entidades que ya tienen frecuencia, como los gatos, 8D y otros animales, pero ellos no están en su formato, está el alma que ya tiene este proceso ascensional, acoplada a un cuerpo en 3D, pero por eso los gatos siempre están en su puta realidad. Ay, no sé si dormir, no, no le interesa estar en nuestra frecuencia. Él está en su realidad, en su frecuencia, que es su 8D, 9D y tal, pero comparte con nosotros físicamente aquí la 3D. ¿Vale? Entonces, si yo termino mi proceso, si yo estoy en un proceso, estoy encarnado en diferentes planetas, y yo, por ejemplo, estoy en 11D, si yo quiero manifestarme en la realidad con mi carga álmica en 11D, yo tengo que ir a un planeta de 11D. Pero mientras tanto, yo puedo manifestarme en una frecuencia vibracional, no me cuenta como esto, como experiencia de vida, pero yo puedo estar manifestando estas realidades, como por ejemplo, todos esos seres que están supuestamente en tierra interna, u otras entidades de frecuencia muy alta que no se pueden manifestar en nuestra realidad. Pero no era lo que iba a contar, ¿vale? Pero es importante. Cuando ya termina uno de hacer todo este rollo de ya llenó su celda y su tontería, siempre hay. Entonces uno se fusiona ya, no directamente con la fuente, porque yo conozco más de 500 realidades. Y nosotros estamos aquí en 3D. Mi frecuencia dará por ahí para 80, 90. ...80D, 90D, ¿vale? Nosotros estamos aquí ahora en 3D. Entonces, yo sé que hay más de 500 realidades. Ahí ni siquiera está la fuente, mucho más arriba. Entonces, cuando yo ya llego a este punto, esas entidades no necesitan hacer todo el proceso de figura corpórea, humana, en un planeta, nada, sino que se empiezan a establecer convenios en los que yo puedo manifestarme en la realidad de 3D, mi carga álmica y todo ya no cuenta porque yo ya hice todo este proceso. Entonces yo vengo con un alma que se corresponde al proyecto de esta humanidad de 3D, pero yo ya estoy integrado como una red neuronal.
Soy exactamente igual, pienso igual, siento igual, tal, pero todo el proceso del alma y el volcado de memoria mío es distinto al volcado de memoria de una persona que esté en 3D, 4D. Uf, quiero estornudar, debe ser el incienso este. Entonces, esto se entiende, ¿verdad? Porque es lo que yo me preguntaba. Y entonces una persona que haya subido ya de gradiente, ¿dónde encarna o qué pasa? Entonces yo le decía, después de que tú te gradúes o que llegues a un determinado estadio, tú puedes volver a pactar, te ponen un disco duro, te permiten nacer en una realidad, como un hombre, como una mujer, como lo que corresponda. La carga álmica la tienes aquí dentro, de igual manera tienes mente, de igual manera estás conectado a la fuerza. Es exactamente lo mismo, pero tú ya vienes, por decir algo, como de segunda vuelta o tercera vuelta o cuarta vuelta o quinta vuelta, para procesos, para muchas cosas. ¿Para qué le sirve a un ser que ya hizo todo su proceso volver a, no es porque uno sea sádico, masoquista, voy a volver a nacer en la tierra, sino que a medida va uno acoplando más información, genera ayuda para todos los proyectos, pero sobre todo el tema del gradiente le permite a uno fusionarse con almas que están en todos estos procesos. Y entonces yo, frecuenciando a la gente, gano favores para mi frecuencia álmica y entonces todos vamos subiendo, todos vamos ascendiendo. Yo les ayudo, les doy un favor, ustedes simultáneamente están haciendo también algo por mí. Mi gradiente álmico crece, yo sigo mi proceso evolutivo y cada uno sigue su proceso evolutivo. Lo vamos a dejar por aquí, porque o si no esto sería para uno prácticamente tirarse por la ventana ahora. No se van a arrimar esta pizarra porque yo la había limpiado con vinagre y ahora entre el vinagre y esto huele a puro vómito de niño chiquito. Inmundo huele esto. Yo no, así la voy a dejar. La encontré en unas condiciones. Lo de allí ya ni borró. Va, no perdemos más tiempo. Entonces, esto seguramente generará preguntas para el grupo y la gente y todo esto que ven los vídeos que yo subo a YouTube. Esto lo voy a subir a YouTube. No pasa nada, no es ejercer ningún tipo de presión, pero ¿alguno tiene alguna pregunta de ustedes? Me acompañan 4 personas, voy a mostrarlos. Se puede, ¿no? Ay, no, yo no estoy maquillada, yo no sé. Que vinieron a calibrarse esta semana. Estamos aquí, esto es Casa Jala, aquí en León. Entonces, si quieren comentar algo o preguntar algo, perfecto, no pasa nada, aquí no voy a pagar, pero tampoco se cobra. No, en mi caso nada más un comentario, sé esto de videos tuyos, sí, pero desde mi punto de vista es mucho más entendible precios. Claro. Sí, claro, no es lo mismo uno sentarse aquí y allá al ladito y escuchar y tal, y además porque ya estaban preparados y estaban puestos en el contexto. No es lo mismo uno que está en la casa y ve el vídeo 50, el vídeo 25, el vídeo 120, decir vamos a tratar un tema específico y todo eso, no tiene nada que ver. A ver. En el caso de, por ejemplo, que tú, es un ejemplo nada más de decir, por ejemplo, que tú eres en Sirio y naces tu gradiente, ¿verdad? En Sirio, y naces tus cerquitas. Sí. Entonces, tú me empezabas en Venus y ahí no concluiste tu proyecto ahí y te invitaron a la Tierra, o tú decidiste venir a la Tierra. Tienes que regresar a cumplir lo que quedó en Venus pendiente. Sí, pero no, eso no, es decir, cuando nosotros nos referimos a estos términos de pensar que yo estoy encarnado en un planeta y de pronto me ofrece la posibilidad de participar en otro planeta, yo lo explico así con palabras, pero esto no existe así. Yo intuyo que mi camino terminó aquí, por ejemplo. Quiere decir que algo me dice a mí que aquello en lo que yo me inscribí como proyecto terminó, pero es la interpretación que yo le doy desde la mente humana conectada. Inmediatamente yo me muera, yo me desconecto
y yo ya no soy consciente ni de la realidad de aquí, ni de la realidad que tengo allá, ni de ninguna realidad, porque no estoy anclado a ningún formato. Porque claro, la gente me va a preguntar, bueno, David, y si supuestamente, cuando nosotros nos morimos, ya salimos y no recordamos nada, ¿cómo es que tú, por ejemplo, puedes recordar las vidas que has tenido? Yo solamente las puedo recordar o las puedo interpretar porque yo utilizo el decodificador que tenemos nosotros aquí conectados a la mente humana. Entonces yo interpreto todo aquello que yo he vivido. Pero, por ejemplo, yo no puedo traer este presente secuencias de mi vida en Sirio ni en otros planetas, pero sí puedo recordar mis encarnaciones en la Tierra, las secuencias de mis encarnaciones en la Tierra. Para poder yo entender de la complejidad de mi vida en Sirio, yo tendría que anclarme a un ser de Sirio para poder decodificar la información siriana, o de Venus, o de donde sea. Por eso, ahí es donde yo vuelvo y desmiento, y me importa un carajo lo que la gente diga. Cuando la gente dice, ay no, es que hablé con una persona de Venus y de Sirio, y me dijeron esto. Es imposible. Nosotros manejamos un lenguaje aquí específico, y estamos en una realidad específica. Para yo entrar en esta realidad, hemos explicado que tengo que nacer, o tiene que haber un embrionaje o lo que coño se llame, para poder que un bebé nazca y un alma haya dentro de ese bebé, y esa alma, al nacer ese bebé que le conecta a una mente, empiece a ver la realidad y a todo lo que hay aquí, porque eso es como un juego. Pero si automáticamente ese ser se muere, esa alma queda completamente bloqueada, incomunicada de esta realidad. Tiene que irse a buscar la posibilidad de que la vuelvan a meter en otro cuerpo que nazca. Mientras tanto es imposible. Entonces yo lo que no puedo pensar es que yo estoy aquí y me voy a ir a Marte y voy a ver qué es Marte. Yo, por ejemplo, si estoy aquí y a mí me invitan a otro planeta, estas entidades que gobiernan todo esto tienen que ser conscientes de la bajada de frecuencia, de la subida de frecuencia y todo esto. Y puede ser que ellos me lleven a mí de alguna manera, en algún formato, en alguna información o algo, y me muestren la realidad que hay allí, pero yo la pueda de alguna manera interpretar a través de ellos, pero yo no puedo ser partícipe ni ejecutar ni nada, a no ser que haya un convenio y me envasen a mí en un formato de ese planeta y yo entre por los ojos de alguien y empiece a ver la realidad como por unas gafas virtuales. O no han visto en los centros comerciales esos que están con las gafas que juegan y juegan y juegan. Por mucho que yo me pare al lado, por mucho que lo toquetee y todo esto, si él no me deja las gafas a mí, yo no veo una mierda lo que él está haciendo. O a no ser que conecten otras gafas en red y entonces yo entre en la realidad de su juego. Por eso es que es imposible. Entonces, yo puedo intuir el gradiente álmico que tengo y lo que he hecho, las secuencias que tengo en otros planetas, pero no la puedo llegar a ejecutar ni interpretar porque no tengo la decodificación que corresponde a sus sitios. Yo tendría que conectarme en uno de estos. Entonces, para responderte, yo estoy haciendo mis encarnaciones aquí. Cuando uno ya viene de regreso, lo facultan para uno comprender algunos aspectos como el que ya tengo escuela en Sirio, ya tengo escuela en Vega, escuela en tal sitio. Pero porque uno viene en el proceso. Por eso todo el mundo se vuelve loco con el cuento de la lectura de los registros acásicos, porque todo el mundo quiere saber una cosa que es prácticamente imposible. Tú puedes entender los registros de los nacimientos aquí como humano, porque, se lo explicaba el otro día a alguien, sí, a un señor antes de ayer, a una persona que fuimos a visitar. Si todas las impresiones de toda nuestra vida, cuando nosotros nos morimos, están ancladas como a una frecuencia donde está puesta tu información y la tuya, la de cada uno individual, así. Queda como en un limbo, y a esa información se puede acceder. Pero cuando tú accedes a esta información, es únicamente al histórico de la secuencia que quedó. Ahí no hay nada. Es virtual, porque es que todo es virtual. Solamente está la impresión ahí. Entonces esto es lo que hacía antes ¿cómo se llama? Ese que uno va ahí
que se mueve la mesa. Sí, ¿cómo es tu nombre? Me estoy conectando con el más allá. Uy, sí, veo a tu abuelita. Ay, mira, te saluda. Está canosa, vestía un vestido así y la trae. Ay, sí, mi abuela, dile que la quiero. Ese ser únicamente se ha podido anclar a la viñeta, es decir, a la película que vivió esta persona cuando estaba encarnada. Pero ahí ya no hay nada, nada. Porque el alma de esa abuelita que ella añora, esa abuelita murió. Esa abuelita fue ese disco duro y cuando salió se vació tal, y la abuelita puede estar ahora como el nieto, el primo, tal, pero allá no hay nada. Ahí solamente está como el eco de la existencia de lo que fue vivido, pero nada más. Y siempre se puede encontrar, siempre se puede acceder. Hace un tiempo, hace unos años, hubo una película que creo que era con Tom Cruise, o uno de estos, que le ponían como unos guantes así, se metía y veían realidades de películas de gente, secuencia, porque todos nos lo explican todo. Y viene, y entonces, ¡ay, la realidad! Y entonces le hacían a los muertos, cuando alguien se moría, le hacían como, en vez de mandarle un sufragio o algo así, cogían y captaban secuencias de eso y le montaban como un vídeo. Y en una tablet les vendían a los familiares las secuencias de esto. Eso, nosotros podemos anclarnos, conectarnos a esas realidades. Pero en esa realidad ya no hay nada, solamente son recuerdos. Entonces, me he ido por las ramas y no te acabo de responder. Cuando yo durante esta encarnación puedo intuir lo que va a pasar conmigo, pero cuando yo desencarno, el alma, ella ya, el contenido álmico y toda la recordación y todo eso quedaron volcados en el disco duro. Pero el alma, como tal, únicamente su frecuencia la lleva a ese sitio donde ella tiene que volver a nacer, o del proyecto en que tiene que volver a participar. Pero el alma no es consciente, me faltan aquí 3 encarnaciones, allí no sé, sino la frecuencia misma te va llevando a un sitio, a otro. Porque nosotros fuera del cuerpo, nosotros somos energía, nada más energía. Entonces, necesariamente tú naces donde te corresponde nacer, porque esa es la frecuencia que te va llevando. Tú entras, te manifiestas en una realidad, vives en esta realidad. Según como lo hayas hecho, te va. Entonces, esto es de lo que hablamos: el cielo, el infierno, el purgatorio, la no sé qué. Si nosotros nos anclamos a experiencias de vida que nos mantienen en una vibración baja, no vas a esperar que la otra encarnación vayas a ir, sino eres tú misma. Uno mismo es el que proporciona y fabrica absolutamente todo. La única facultad, que es cuando viene siempre la moraleja y el consejo y el jalón de orejas, lo único que nosotros tenemos que hacer es, siempre que estemos vivos, aprovechar para arrastrar ese programa de vida y encauzarlo de la mejor manera para beneficiarnos nosotros. Cada vez que tenemos la oportunidad de estar vivos y de manifestarnos en la materia, nosotros somos quienes moldeamos por dónde queremos seguir yendo, qué es lo que queremos seguir haciendo. Pero para eso tenemos que desconectarnos de este sistema, de la parasitación, simplemente soltar absolutamente todo y dejar que mi barca me lleve. Cuando se nivela otra vez absolutamente todo, aflorará aquello que tú debes y tienes que hacer, pero ya no tendrás la influencia del sistema. Esa es la recalibración, porque se cortan todos esos procesos. Entonces tú dices, ya se rompen todas esas cadenas y todas esas secuencias por donde tú supuestamente te quería llevar el sistema. Vas a retomar las riendas tú y vas a ir por donde a ti te corresponde ir, según origen álmico y según compromisos y según cosas que se han firmado, ¿vale? Entonces, fuera de la materia, el alma no siente, no piensa, no tiene sexo, no recuerda, no añora, nada. El alma es energía que manifiesta en la realidad, tiene esa posibilidad durante la vida de cometer actos, de hacer cosas, de vivir, de tal. ¿Vale? ¿Hay alguna otra cosita o lo dejamos aquí? Lo dejamos, ¿no? Vale. Pues yo me despido, un saludito, y esto en unos 10 minutos me voy a ir para arriba, lo subo allá a YouTube. Y nos vemos en otra.